Bueno, muy buenos días. Dando cumplimiento a nuestra actividad de la Regional del Suroccidente de la Sociedad Colombiana de Neonatología, vamos a dar inicio a nuestra actividad en el día de hoy. Eh, Vamos a tener la presentación de un tema muy importante, de mucha actualidad para todos quienes estamos al frente del manejo de nuestros recién nacidos. Eh, para mí es un honor y es un orgullo hacer la presentación de alguien muy importante en nuestra sociedad, la doctora Enid Leticia Gómez Garzón, médica y pediatra de la Universidad del Cauca y actualmente neonatóloga, egresada de nuestra unidad de recién nacidos del Hospital Universitario del Valle, y actualmente trabaja como neonatóloga en la unidad de cuidado intensivo de recién nacidos del Hospital Universitario y de la Clínica Versalles, y también en la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Centro Médico Imbanaco. Enid, un placer que estés con nosotros, compartiendo como siempre. Tú has sido una líder en innovación, en compromiso y en que estemos siempre actualizándonos para el manejo de nuestros recién nacidos. Quiero recordarles a todos que en el chat pueden hacer preguntas, y si nos da opción, vamos de pronto a darle la palabra a quien tenga la posibilidad y quiera intervenir. Eh, Recuerden siempre que al final hacemos siempre un obsequio para que no se desconecten tan rápido y y decirles que para la Sociedad Colombiana de Neonatología Regional del Suroccidente es un gran honor haber cumplido en este año con estas actividades académicas que hemos ido nuevamente liderando proyectos de educación continua. Enid, muchísimas gracias y bienvenida. Doctor Bastidas, muchísimas gracias por esta invitación. Espero compartir pues un poquito de este conocimiento que nos sirve a todos en nuestras unidades para mejorar la atención de los recién nacidos. Voy a empezar a compartir la pantalla y mi presentación. ¿Me confirman si la están viendo? Perfecto, doctora. Adelante. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algunos temas en especial de cafeína que a veces suelen ser controversiales en nuestras unidades. Tenemos que esto siempre ha tenido personas pues en favor, hemos tenido discusión sobre cuál es la dosis, sobre cuándo se debe empezar. Tenemos este artículo muy interesante que se presentó en el 2017 sobre si la cafeína es o no una bala de plata, o sea, con esto le vamos a pegar a todo lo que está enfrentando un recién nacido, es útil o no en nuestras unidades, qué tanta dosis de cafeína tenemos que darle a nuestros bebés. Y como podemos ver, aquí un bebé tomando pues nuestro café especial de Juan Valdez. ¿Será que entonces sirve siempre? Vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas. Esta pues es una de las drogas más prescritas en la UCI neonatal, en especial para los pacientes que están cursando con apnea del prematuro. ¿Por qué se usa tanto? Porque tiene una buena eficacia, es muy bien tolerada por los recién nacidos, tiene un índice terapéutico muy amplio, con una buena margen de seguridad, o sea, necesitamos dar unas dosis muy altas para que este medicamento sea tóxico, y tiene una vida media más larga que otras metilxantinas que se usaban anteriormente. Por lo tanto, es la droga de elección de las metilxantinas en este momento. Sí, como vemos aquí en ese estudio donde evaluaron en las unidades de cuidado intensivo en el 2014, un grupo de Estados Unidos donde tienen el grupo Pediatrics Medical, tiene a cargo 305 unidades de Estados Unidos y ellos miraron del 2005 al 2010 cuáles eran los medicamentos más usados en las unidades. Ellos tuvieron más o menos 450,000 pacientes y de estos más o menos el 6% eran recién nacidos pretérmino de extremadamente bajo peso. Como podemos ver, en general, en pacientes tanto a término como pretérmino, la cafeína está en tercer lugar y ocupando más una exposición de 156 por mil nacidos vivos. Y cuando evaluamos solamente en la segunda tabla, en la parte que está
abajo, vemos cómo sigue siendo en los recién nacidos pretérmino el tercer lugar después de los antibióticos que usamos de primera línea, como son ampicilina y gentamicina. Y aquí en estos recién nacidos pretérmino tenemos que la exposición es obviamente mucho más alta, siendo de 704 por 1000 nacidos vivos. Y en ese momento no había una indicación o aprobación de la FDA para el uso de la cafeína en los recién nacidos. Entonces vemos que a pesar de en ese momento no tener, y siempre ha tenido un gran uso off-label para nuestros pacientes. Aquí también quiero mostrarles, en ese estudio también publicado en el 2014, cómo esa cafeína ha tenido una tendencia a aumentar en su uso, y como vemos en esta primera tabla, el aumento desde el 87 hasta el 2010, la que está en negro más oscuro, es la cafeína, y vemos cómo ya se reemplazó prácticamente el uso de aminofilina o teofilina para el manejo de estos pacientes, y lo mismo ocurrió en los pacientes que tenían muy bajo peso. Siempre la cafeína fue en ascenso comparativamente con los años anteriores. Pero entonces, ¿cómo que empezamos a usar la cafeína? Entonces vemos que este pues es un fruto que se da rojo en los árboles, y que lo que veían era que las cabras que consumían este fruto rojo se ponían un poco hiperactivas. Esto lo empezaron a observar en África. Desde el siglo XV ya se empezó a tomar esta bebida de ese fruto, viendo que esto era una bebida que era rejuvenecedora, dándole unas propiedades rejuvenecedoras. En el siglo XIX se empezó ya a extraer la cafeína directamente del café arábigo, y lo realizó este personaje alemán que tenemos la foto allí, que se llama Felix Runge. En el 73, otro grupo de personas, Kusenko Impala, publicaron un manejo exitoso de 10 recién nacidos pretérmino para la apnea usando una de las metilxantinas como es la aminofilina, y en el 77 Aranda y colaboradores fueron los primeros en usar cafeína de una manera exitosa. Pero pues no fue sino hasta que se hizo la publicación en 2006 con el estudio CAP de la doctora Barbara Smith, que la cafeína se hizo mucho más popular y empezó a ser usada como medicamento para el manejo de la apnea, como lo pudimos ver en las gráficas anteriores, donde se disparó, digamos, el uso de este medicamento en las unidades neonatales. Entonces, ¿para qué lo estamos usando? Principalmente para el manejo de la apnea del prematuro. Lo usamos también para prevenir estas apneas del prematuro, para prevenir la falla de la extubación después de la estabilización inicial de un recién nacido pretérmino en ventilación mecánica, y también se usa de manera temprana en pacientes con ventilación no invasiva para estimular la respiración y evitar que estos pacientes vayan a ir a una ventilación mecánica invasiva. Entonces, el uso más frecuente, como estamos viendo, es para el manejo de la apnea. ¿Por qué estos pacientes necesitan que las trabajemos? Porque esta apnea causa déficit de la oxigenación, incrementa el riesgo de la retinopatía y va a causar mayor muerte y discapacidad a nuestros recién nacidos pretérinos. Esta apnea está determinada como una cesación de la respiración que sea por lo menos de 20 segundos, que sean acompañados de episodios de desaturación o pausas más cortas, pero que sean acompañados de bradicardia. Estas apneas se presentan más o menos en el 85% de los recién nacidos pretérminos menores de 34 semanas. ¿Y qué tenemos aquí? Que nuestros pacientes van a tener un control inmaduro de la respiración, van a tener alteraciones neuromusculares para mantener la vía aérea superior abierta, van a tener también una alteración en el centro respiratorio, en el drive respiratorio a nivel del tallo, hay una disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos al CO2, y esto nos va a llevar a que estos pacientes presenten periodos de respiración periódica, también a apneas que pueden ser obstructivas de origen central, y estos pacientes van a tener bradicardia y desaturación. Esta es la molécula de la cafeína, es muy parecida a la adenosina, que es el sitio donde ella va a actuar. Esta se encuentra en forma pura, en polvo, sin olor, cuando la tenemos como medicamento, con un punto de ebullición alrededor de 235. Puede ser sintetizada a partir de la dimetilurea y ácido maleónico, pero es muy fácilmente obtenible de la descafeinización. Esta se puede absorber muy fácil de manera oral y es muy similar a cuando uno la coloca por vía endovenosa. No requiere un metabolismo de primer paso y es metabolizado por enzimas hepáticas que están inmaduras en el recién nacido pretérmino, y que a medida que va mejorando la edad gestacional de nuestros pacientes, esas enzimas van procesando mejor esta cafeína. Por lo tanto, los recién nacidos pretérminos, ese metabolismo es más lento y vamos a tener que la vida media de la cafeína va a ser mucho más larga
que en los pacientes adultos o que en los pacientes pediátricos. Se necesita pues del citocromo P450, allí se hace una dimetilización y esa dimetilización va a aumentar a medida que va aumentando la edad postnatal. Como les decía, su vida media es muy larga y puede ser más o menos de 65 hasta 100 horas y se ha visto que ese metabolismo es mayor en los recién nacidos femeninos que en los masculinos. Va a alcanzar unas concentraciones pico rápido, entre 30 minutos a 2 horas, ya sea, como les decía, por vía endovenosa oral, que tiene muy buena absorción, tiene una depuración que no tiene un incremento lineal con el aumento de la edad gestacional y alcanza una meseta hacia los 120 días. Tiene un volumen de distribución que se va a tener un incremento lineal a medida que el paciente va incrementando de peso, por eso es muy importante ir ajustando la dosis a medida que el paciente vaya aumentando de peso. Y la biodisponibilidad oral no está alterada con la alimentación, o sea que se le podemos dar su fórmula, lo que es su leche materna, su alimentación por vía enteral, y nuestros pacientes van a tener una buena disponibilidad de la cafeína. Y la excreción principal es renal, y el 86% de este medicamento se va a excretar por vía renal, en especial en los adultos. Tiene interacciones medicamentosas, pueden empezar con las drogas que inhiben la inducción del citocromo P450, le van a inhibir el metabolismo de la cafeína, el ketoconazol y la cimetidina, y van a potencializar el metabolismo de la cafeína, dosis de anticonvulsivantes, fenitoína o el fenobarbital. En algunos sitios, digamos, cuando se empezó a usar este medicamento, pues empezaron a medir niveles, pero a medida que se vio que su perfil de seguridad es muy bueno, que necesitan dosis muy altas para llegar a dosis tóxicas, pues realmente en los niveles recomendados, a la dosis que se recomienda, no es necesario realizar niveles de este medicamento. Esto puede ser medido en sangre, en plasma, en suero, en orina. Normalmente después de que tomamos un café, podemos tener unos niveles de cafeína entre 2 a 10 miligramos por litro, y el rango terapéutico que necesitamos en los recién nacidos pretérmino tiene que ser más o menos de 20 miligramos por litro. Entonces tiene un amplio índice terapéutico con unos niveles que van a ser seguros, así lleguen hasta 50 a 84 miligramos, y solamente hablamos de una sobredosis aguda cuando ya está por encima de 40 a 450. Ya niveles de orina para el nivel deportivo en medir cafeína, para decir que hay un abuso de este medicamento, los niveles tienen que estar por encima de 15 miligramos por decilitro. Como les decía, pues no requiere estar midiendo estos niveles porque es un fármaco seguro. Esa cafeína va a tener una molécula muy parecida a la adenosina y su mecanismo de acción va a estar dado principalmente en 3 sitios. Va a ser un antagonista al receptor de la adenosina, va a inhibir también la fosfodiesterasa y va a ser un movilizador del cáncer intracelular. Es importante que tengamos esto porque esto también nos puede ayudar cómo está actuando la cafeína, y no solamente va a actuar en un solo sitio, sino que va a tener diferentes características en nuestros recién nacidos. Como les decía, aquí vamos a ver una acción a nivel central en la neurona, va a tener una acción en los vasos y va a tener una acción a nivel del músculo diafragmático, como lo vemos. Entonces, en la parte A hacia arriba, vamos a tener que este va a inhibir estos receptores A1 y A2 que se encuentran a nivel del endotelio. Esto va a inhibir que se vaya a degradar el AMP cíclico, va a aumentar los niveles de AMP cíclico y eso va a causar vasodilatación. A nivel neuronal, también se va a unir a los receptores 1 y a los receptores 2A. Esto va a hacer que se inhiba la producción o la liberación de algunos neurotransmisores, como va a inhibir la secreción del GABA, va a aumentar, al disminuirse esto, va a disminuir el sueño y por eso las personas pues van a causar excitación. Y a nivel del miocito va a aumentar la movilización del calcio a nivel intracelular, lo cual va a mejorar la contractilidad diafragmática, porque al mejorar el calcio pues va a mejorar los niveles de troponina y el complejo de actina-miocina. Como vemos aquí, a nivel central, no solamente la cafeína se ha estado estudiando para el manejo de la apnea, sino que también ya están apareciendo estudios donde lo podemos usar o puede tener algún efecto benéfico sobre neuroprotección, en especial en pacientes que han tenido algún tipo de encefalopatía. Entonces, como les había comentado, esto tiene 3 niveles de acción, como vemos en la línea superior donde está el 1, aquí tenemos que él bloquea los receptores de adenosina. Al bloquear estos receptores de adenosina, ese GABA no se va a liberar y al no liberarse, pues no va a causar excitación.
También tenemos que inhibe la fosfodiesterasa y va a movilizar el calcio. Para necesitar estos dos últimos efectos, inhibe la fosfodiesterasa y el calcio intracelular, vamos a necesitar dosis muy altas, inclusive dosis que pueden ser tóxicas para nuestros pacientes. Entonces, a las dosis que nosotros normalmente lo usamos, lo que vamos a hacer es hacer un bloqueo de los receptores de adenosina. También es importante que en pacientes, por ejemplo, adultos que consumen frecuentemente cafeína, puede haber una sensibilización, digamos, a la cafeína. Estos receptores se van a bloquear, se van a copar y el cuerpo hace un mecanismo que es producir más receptores, o sea, hace una upregulation de estos receptores y así cada vez necesitamos, digamos, como más cafeína para poder bloquear, más dosis de cafeína para poder bloquear esos receptores. Y también eso es lo que explica por qué cuando se deja de consumir cafeína pueden, digamos, aparecer síntomas como ansiedad, cefaleas o temblor, porque se hace cierta, digamos, tolerancia al uso de la cafeína. Entonces, estas acciones o estos estímulos receptores va a estimular el centro respiratorio, sensibilizando la hipercapnia, va a incrementar la frecuencia respiratoria, va a incrementar el volumen tidal, va a mejorar el flujo sanguíneo pulmonar, mejora la sensibilidad de los quimiorreceptores al CO2 y va a mejorar la función diafragmática y el patrón respiratorio, porque como vimos va a tener también una acción directa sobre el diafragma. Y vemos todos estos son los efectos de la cafeína, que puede tener efectos neurológicos, como lo hablamos a nivel neuronal, puede tener efectos pulmonares porque va a aumentar el volumen minuto, el volumen tidal, la contractilidad cardíaca, va a disminuir la inflamación del fluido y va a aumentar la producción, la transcripción de la proteína B del surfactante. Va a tener efectos cardiovasculares porque va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, va a aumentar la presión arterial, el gasto cardíaco al ventrículo derecho, el flujo hacia la vena cava superior, va a aumentar el volumen minuto del ventrículo izquierdo y con los estudios, como vamos a ver adelante, va a disminuir la necesidad de tratamiento para el ductus arterioso. También puede aumentar el reflujo gastroesofágico y puede demorarse estos pacientes en tener mejor ganancia de peso. Y a largo plazo también vamos a tener otros outcomes que los vamos a mirar en los estudios, en especial el del estudio de la doctora Smith. Vemos cómo esto no solamente se ha documentado, se empezaron a documentar en estudios animales y en laboratorio, y después todos estos modelos se trasladaron hacia los humanos y se vio que definitivamente al aplicar, digamos, esta cafeína se iba a aumentar la compliance, iba a reducir las apneas, iba a mejorar el esfuerzo respiratorio, iba a disminuir la resistencia a la vía aérea, también incrementa el remodelamiento de la vía aérea y disminuye la inflamación, ya que la adenosina puede tener unos efectos inflamatorios cuando está en la vía extrauterina. En la vía intrauterina, la adenosina va a tener un efecto protector hacia la hipoxia en las células, pero cuando ya el recién nacido está por fuera de la madre, estos pacientes, los niveles altos de adenosina van a causar un proceso inflamatorio. Entonces, al bloquear estos receptores, va a disminuir esa inflamación. Este se encuentra disponible como citrato de cafeína, que se puede usar oral o inyectable, y su dosis que se ha estudiado es basada en la cafeína base, pero va a ser realmente la mitad de lo que es el citrato. Entonces, la dosis más popular que se usa es basada en el citrato de cafeína, usándose una dosis de carga de 20 miligramos por kilo y un mantenimiento de 5 miligramos por kilo. Esto hace que se alcancen unos niveles adecuados en más o menos en el 70% de los pacientes. Entonces, aquí tenemos, digamos, una dosis de cafeína. Hay algunos estudios en los cuales sugirieron en algún momento usar unas dosis muy altas, como una dosis de impregnación hasta 80 miligramos por kilo con un mantenimiento de 20 miligramos por kilo, pero vamos a mirar qué pasó con estas dosis. Y esa dosis de 20 y en un mantenimiento de 5 a 10, pues fue la que se usó en el estudio de la doctora Smith. Aquí tenemos entonces qué pasa con estas dosis altas de cafeína. Este estudio publicado en el 2015, donde autorizaron más o menos casi 80 recién nacidos a unas dosis altas de cafeína o a una dosis estándar. Vemos que no hubo diferencia en estos pacientes, digamos en las características demográficas ni en las características clínicas. No había unas diferencias significativas en estos pacientes. ¿Qué pasó con estos pacientes? Los pacientes que recibieron dosis alta presentaron mayor injuria cerebral, en especial a estos pacientes le hicieron resonancia y iban a tener hemorragia cerebral con una P que fue significativa, como podemos ver, de 0.03.
Y cuando evaluaron un outcome compuesto entre hemorragia cerebral y muerte, también se vio que estos pacientes que han recibido dosis altas de 80 miligramos por kilo y que el mantenimiento había sido también a dosis alta, 20 miligramos por kilo, también presentaron mayor muerte o riesgo de hemorragia cerebral. Entonces, aunque es un estudio pequeño, digamos que nos pone en alerta a que realmente debemos ser muy precavidos cuando queremos usar unas dosis altas de cafeína. Altas dosis de cafeína comparadas con dosis bajas pueden reducir la falla de la extubación, pero esas dosis altas usadas de manera temprana pueden resultar en una injuria cerebral. Aquí tenemos pues el estudio Gold Standard, digamos, por el cual empezamos a usar cafeína, que fue publicado en mayo del 2006 de la doctora Smith. Este estudio muestró que hubo una reducción en la duración de la ventilación invasiva y en la disminución en la incidencia de distancia broncopulmonar sin eventos adversos. Vemos aquí, estos fueron más o menos 2.000 pacientes, los cuales se enrolaron en este estudio, se aleatorizaron a recibir cafeína o a recibir un placebo. El paciente la dosis en la cual se empezó fue una impregnación de 20 miligramos por kilo, y el paciente que no recibió mantenimiento se le empezó a 5 miligramos por kilo, y si el paciente presentaba apnea, esa dosis se iba aumentando a 7,5 miligramos hasta un máximo de 10 miligramos por kilo. Cuando evaluamos las características demográficas de este paciente, pues no tuvieron ninguna características diferentes. La edad gestacional de estos pacientes se iban a enrolar pacientes por debajo de las 30 semanas, y que pesaran menos de 1.250 gramos. Aquí vemos entonces los pacientes no presentaron ninguna diferencia estadísticamente, digamos, en otras partes, en otras situaciones, como el uso de oxígeno, los pacientes que llevaron a ventilación mecánica. Tampoco se evidenció otras alteraciones en esos pacientes en el uso de esteroides. Vimos aquí que los pacientes que recibieron placebo habían recibido más esteroides. Y cuando vemos cómo hicieron ya el análisis de estos pacientes cuando se fueron a ir a casa, vemos cómo el riesgo de displasia broncopulmonar se disminuyó de una manera muy significativa. Como vemos aquí, es nuestra P, que está por debajo de 0.001, lo cual nos indica que hubo una disminución en el grupo que recibió cafeína de displasia broncopulmonar. Y también otra cosa que fue muy importante en este estudio, que estos pacientes que recibieron cafeína recibieron menos terapia para el cierre del ductus arterioso. Y también fueron menos llevados a cirugía para cierre de ductus, como lo podemos ver aquí. Entonces, adicionalmente a esto, se evaluó la ganancia de peso, y ese fue pues uno de los análisis secundarios. Entonces, la presión positiva de la vía aérea fue descontinuada una semana antes en los pacientes que recibieron cafeína, que más o menos se descontinuó la semana 31. Pero esta cafeína va a reducir temporalmente la ganancia de peso. Después de 2 semanas de uso, estos pacientes tenían 23 gramos menos de peso. No hubo diferencias entre las ratas de muerte, enterocolitis y alteraciones en la ecografía cerebral, y no tuvieron diferencias significativas en estos outcomes. Con respecto a la ventilación, pues ya desde el 2010 se hizo esta revisión de Cochrane, donde se evaluó que las metilxantinas disminuían la falla de la extubación, facilitaba el destete ventilatorio y la extubación en los recién nacidos pretérmino que estaban en ventilación mecánica, y esto mostraba un riesgo relativo de 0,48. Y luego en el CAP trial, que fue el de la doctora Smith, también se mostró que reducía los días de uso de oxígeno, ventilación con presión positiva y ventilación y la intubación orotraqueal. La cafeína con relación a displasia ya lo demostramos, junto con la vitamina A, pues es la que definitivamente ha demostrado que son los únicos medicamentos que tienen evidencia que van a disminuir displasia broncopulmonar. Con respecto a la hipoxia intermitente, pues va a mostrar que hay una reducción significativa en la disminución de números de episodios hipóxicos intermitentes en pacientes de 35 a 36 semanas de edad gestacional, en especial en esos pacientes que llegan hasta la semana 33, 34 y todavía están presentando episodios de asfixia. Pero esto falta correlacionar lo que va a pasar con estos pacientes a largo plazo en el neurodesarrollo. Con respecto al ductus, ya vimos el estudio CAP
mostró que había una menor intervención en los pacientes que han recibido cafeína, tanto en el cierre farmacológico y también en ligadura o en pacientes que han sido llevados a cierre quirúrgico. Tenía un efecto protector. Y a largo plazo, este estudio le hicieron unos análisis secundarios con un seguimiento de estos pacientes y publicación después de 2 trabajos adicionales hacia uno de los 18, con un seguimiento de los pacientes entre los 18 y 21 meses, otro a los 5 años y otro a los 11 años. ¿Qué vieron en estos pacientes? Entonces, los pacientes que habían recibido cafeína, además de lo de displasia y ductus que ya hemos hablado, tenían un mejor desenlace a nivel de discapacidad o muerte, tanto a los 18 meses como a los 5 y a los 11 años, ocasionando un efecto, digamos, protector en nuestros pacientes. Y usando estas dosis de 20 a 5 miligramos por kilo, estos pacientes iban a tener menos episodios de apnea, menos displasia broncopulmonar, menos cambios a nivel cerebral de hidrocefalia o de quistes cerebrales y un mejor, digamos, una menor discapacidad a los 12 meses. Luego, en el 2018 fue publicado el seguimiento de estos pacientes a los 11 años y encontraron que a nivel neurológico lo que principalmente tenían, digamos, diferencia y que fue mejor a favor del uso de los pacientes que tuvieron cafeína, es que estos pacientes tenían mejor coordinación motora, tenían una integración visomotora mejor, tenían una percepción visual y una organización visoespacial mejor que los pacientes que habían recibido placebo con una P que ha sido significativa. En las otras áreas que evaluaron no encontraron diferencias significativas en estos pacientes. ¿Cuándo vamos a empezar la cafeína? Entonces, digamos que también hay una discusión porque el estudio de la doctora Smith lo que dijo que el uso temprano es empezarlo, digamos, en la primera semana. Entonces, ¿será que usándolo de manera temprana antes de 3 días? ¿Qué han mostrado los estudios? Entonces, el CAM demostró que si se empezaba antes de los 3 días, la duración de ventilación mecánica era más corta, que no había una indicación clínica pues no controlada porque estos pacientes fue digamos como a discreción del médico al inicio de la cafeína. Es probable que estos recién nacidos que recibieron cafeína tempranamente pues estaban menos enfermos que los otros pacientes que se demoraron en empezar la cafeína. Hay otro estudio pues randomizado de cafeína donde empezaron también de manera temprana, o sea, el día del nacimiento. Este estudio se tuvo que suspender, esto fue publicado en el 2014, donde se evaluaron 87 recién nacidos pretérminos entre las 23 a 30 semanas, donde observaron que en el grupo placebo versus el de la cafeína, los pacientes tuvieron ratas similares de extubación y de falla, y en este estudio hubo una ligera tendencia al aumento de la mortalidad en el grupo de la cafeína, de 22% versus 12%, pero este no era significativamente estadístico. Por lo tanto, este grupo, digamos, tomó la decisión de suspender este estudio, por lo tanto, estos análisis, pues no se puede establecer del todo esa relación de mortalidad. Y tenemos este otro estudio donde la cafeína dosis estándar versus dosis altas, como hemos visto, aumenta la incidencia del daño cerebral en los pacientes que han recibido dosis altas. También tenemos la recomendación de la red canadiense. Ellos refieren que la cafeína antes del día 2 tiene menos ratas más bajas de displasia broncopulmonar versus los pacientes que tenían cafeína tardía, en los cuales ellos encontraron que hay otros factores asociados a falla respiratoria refractaria. Entonces, encontraron que estos pacientes tenían mayor incidencia de ventilación de alta frecuencia, habían recibido más esteroides y también tuvieron una duración de la ventilación mecánica de 4 versus 2 días. También se realizó este análisis de cómo servía la cafeína de manera temprana para la prevención de displasia broncopulmonar, publicado en el 2014. La cafeína temprana pues nos iba a dar menos displasia broncopulmonar, como nos lo han demostrado más estudios, y la cafeína tardía, estos pacientes iban a tener mayor requerimiento respiratorio, iban a tener más días de ventilador, 27 versus 17, una duración más larga hasta que se realizara un intento de extubación de 10 días versus 7 días, y también iba a hacer que estos pacientes se incrementara el uso de esteroides. Entonces, digamos que empezarla por lo menos en los primeros 3 días, que son las recomendaciones de los estudios, es lo que se ha hecho, las recomendaciones de las guías. También podemos aquí ver este estudio, entonces, es un estudio piloto controlado, donde ellos querían comparar los efectos del inicio de la cafeína temprana
y aquí ellos temprano le evaluaron como en menos de 2 horas de vida o de rutina a las 12 horas de vida en recién nacidos pretérmino que no estuvieran intubados y que tuvieron una edad gestacional entre 23 a 28. Entonces vemos que son recién nacidos muy pequeños. Ellos hicieron fue una medición de unas variables hemodinámicas y aleatorizaron a estos pacientes. Tuvieron más o menos 20 pacientes de los que ellos iban a evaluar. Vemos aquí que las características demográficas de estos pacientes no había diferencias estadísticas, todas las P son no significativas, y podemos ver aquí las otras características clínicas neonatales sobre estos pacientes. Tampoco hubo diferencias como en necesidad de oxígeno, requerimientos, días de ventilación mecánica, tampoco aquí demostró algo sobre el ductus, pero lo que sí lograron demostrar con estas curvas, ellos hicieron el uso aquí midiendo las variables hemodinámicas, como vemos la que está en raya negra oscura. Ellos vieron cómo evaluar la frecuencia respiratoria, la saturación, la presión arterial, y ellos lo que evaluaron encontraron es que la oxigenación cerebral, el flujo sanguíneo sistémico y pulmonar, y los parámetros hemodinámicos y el tratamiento de la hipotensión y hallazgos a la ultrasonografía fueron evaluados. Y aunque en estos pacientes mejoraron estos parámetros, no hubo una diferencia en la necesidad de intubación o uso de vasopresores a las 12 horas de vida, pero al inicio de esa cafeína temprana hubo una mejoría de la saturación, una mejoría de la frecuencia cardíaca y, como podemos ver aquí, una mejoría de la presión arterial en los pacientes que usaron cafeína mucho más temprana, y este estudio lo hizo pues a las 2 horas. ¿Qué tiene este estudio? Pues que son apenas un estudio piloto, apenas tenemos 20 pacientes, entonces pues a veces es difícil extrapolar estos resultados o generalizarlos a toda nuestra población. Este estudio que ya les había mostrado parte al inicio, donde ellos, además de ver cómo se comportó el tratamiento, el uso de la cafeína en las unidades, evaluaron qué pasó entre este uso de esta cafeína y resultados a largo plazo en estos recién nacidos extremadamente pequeños. Ellos tuvieron recién nacidos con peso menor de 1.500 gramos. Ellos describieron el uso de cafeína temprana como entre los primeros 3 días o tardío al día 3 o por encima de estos. Y vemos aquí cómo estos pacientes, antes empezábamos la cafeína, digamos, hacia el día 10, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue disminuyendo ese inicio de la cafeína. Ya lo vemos que aquí hasta el 2010 ya se empezaba hacia el tercer o cuarto de vida. Lo mismo pasó con el número de pacientes. Como vemos aquí, ya cada vez se empieza más tempranamente la cafeína y muchos los están usando, digamos, no en el día del nacimiento, pero sí hacia el día siguiente de vida. En estos pacientes, pues no hubo unas diferencias estadísticas en el uso temprano de la cafeína y, digamos, en la parte de las características clínicas. Aquí vemos que estos pacientes eran más pequeños en los que se necesitó cafeína de manera tardía, han tenido puntajes de Apgar más bajos y estos pacientes habían necesitado más CO2, habían hecho más episodios de apnea. Y cuando se usaron las características clínicas, aquí también hubo, digamos, una diferencia, porque estos pacientes en los que se empezó cafeína tardía, tuvieron más sepsis, tuvieron más enfisema pulmonar, más lesión neurológica, leucomalacia, hemorragia intraventricular, y estos pacientes necesitaron cafeína por más días. Y con respecto a los resultados clínicos a largo plazo, estos vieron que los pacientes en los que habían recibido cafeína de manera tardía, o sea, después del tercer día, habían tenido más distasia broncopulmonar y el tratamiento quirúrgico del ductus había sido mayor, habían tenido más días de ventilación mecánica. ¿Qué dosis entonces vamos a usar? Tenemos este estudio aquí porque es importante lo que nos dice aquí. No todas las dosis pues son como iguales o le calzan a todo el mundo. Ellos usaban cafeína de rutina en todos los menores de 32 semanas y definieron que a los mayores de 32 semanas la iban a administrar si tenían más de 5 apneas en 24 horas. Usaron una dosis de impregnación a 20 miligramos por kilo con un inicio de la dosis, un mantenimiento a 7 miligramos por kilo, pero si estos pacientes tenían más de 5 episodios de apnea que fueran significativas, o sea, que se necesitaran estímulo táctil o que necesitaran ventilación con exposición positiva, se les iba a aumentar la dosis a 10 miligramos. Y con respecto a esto, entonces tenemos aquí ellos cómo fue que hicieron.
En los pacientes ellos los catalogaron como respondedores cuando estos pacientes con la dosis que le habían puesto de cafeína, 7 miligramos por kilo, pues no presentaban menos de 5 apneas, y no respondedores cuando hacían más de 5 apneas. Y a estos pacientes ellos les fueron subiendo la dosis. Con respecto a los pacientes, ellos hicieron una división entre todos los pacientes, que eran más o menos 60, y los no respondedores, y miraron qué diferencias había. Encontraron que estos pacientes, las madres habían tenido antecedentes de diabetes gestacional, han tenido, no había ninguna otra diferencia en esta parte clínica, pero encontraron que estos pacientes no respondedores eran más pequeños, con una diferencia significativa, tuvieron más estancias o más días de hospitalización, también tuvieron una ganancia de peso menor que los pacientes que sí han sido con respecto a toda la cohorte, y habían necesitado más oxígeno con respecto al resto de la cohorte que habían estudiado. Entonces, dosis altas de citrato de cafeína hasta 10 miligramos por kilo podrían considerarse como tratamiento de la apnea del prematuro en los recién nacidos menores de 29 semanas, y esta dosis va a ser segura y no va a requerir monitoría de rutina de los niveles. Entonces, podemos estar tranquilos usando dosis hasta 10 miligramos por kilo. También está el estudio usando dosis altas tempranas. Esto fue un estudio en un solo centro, 270 recién nacidos menores de 32 semanas. Ellos usaron de manera temprana, o sea, antes de las 24 horas de vida, y decidieron usar 10 miligramos por kilo y compararlos contra 6 miligramos por kilo. Ellos que encontraron en estos pacientes, las características de base en los dos grupos no eran diferentes, pero cuando fueron a evaluar duración de ventilación mecánica hasta la semana 36, estos pacientes habían tenido, los que han recibido dosis altas, habían tenido menos días de ventilación mecánica, demostrándose una P significativa en 0.018. Adicionalmente a esto, como vemos, también tuvieron menos displasia broncopulmonar con un efecto protector, y no hubo diferencias significativas en retinopatía, enterocolitis o muerte. O sea que usar dosis a 10 miligramos por kilo no nos va a aumentar otras comorbilidades. Entonces, el inicio temprano de cafeína a 10 miligramos por kilo puede reducir la duración de la ventilación mecánica y va a disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar moderada y severa. ¿Hasta cuándo lo vamos a usar? Entonces tenemos que tener que la idea es que estos pacientes van a tener una modulación completa del centro respiratorio hacia la semana 44 de edad gestacional corregida. El CAPTRIAL lo que mostró fue que ellos suspendieron el medicamento en una mediana de la semana 34, y la recomendación general es que se puede suspender cuando hay una resolución de la apnea, o sea que el paciente esté libre de episodios durante los 5 a 7 días previos al alta o a la suspensión del medicamento. Puede necesitarse pues una observación, en especial hasta 13 en los recién nacidos de términos muy pequeños. Como dijimos, entre más pequeños los pacientes van a tener una vida, esa cafeína va a tener una vida media más larga, y en algunos pacientes puede ser benéfico la duración extendida, como se demuestra en los pacientes que presentan todavía apneas hacia las semanas 32, 33, o que se demoraron en presentar. Entonces estos pacientes se les va a disminuir la presencia de episodios hipóxicos. Por lo tanto, es apropiado el uso de cafeína hasta que el recién nacido esté menos sintomático y tenga una edad gestacional que sea adecuada. Aquí también vemos este estudio donde evaluaron pacientes y el pronóstico neurológico de ellos a los 3 años de edad, pacientes que han sido menores de 1.200 gramos, tuvieron más o menos 500 pacientes y que encontraron ellos. La duración de cafeína o la duración, digamos, que tanto tiempo lo usaron, no impacta el neurodesarrollo a los 3 años, ya que finalmente no se sabe si finalmente es un efecto protector de la cafeína o si al intervenir y tratar esos episodios de hipoxemia va a hacer que este paciente pues no vaya a tener mayor deterioro neurológico. Con respecto a capacidad funcional, vemos que los pacientes, estos los estudiaron hacia la adolescencia. A los 11 años de edad vemos que no hubo diferencia significativa en alguna morbilidad como asma, sibilancias, pero sí hubo en los pacientes que usaron cafeína una tendencia a tener una mejor capacidad funcional. No hubo diferencia en todos los otros índices pulmonares que se evaluaron. ¿Qué nos dicen las guías? Entonces, la Academia Americana de Pediatría, la Europea y la NICE, ellos aquí evaluaron en este artículo qué tanta evidencia había sobre esta recomendación. Como vemos, algunas de ellas, y en especial la dosis, pues es una recomendación 1A, 1B, que es en la que existe, donde se han hecho estudios. La dosis de impregnación debe ser usada a 20 y la de mantenimiento es de 5 a 10.
Y la suspensión, la Academia Americana recomienda suspenderla entre las 33 o 34 semanas o cuando el paciente tenga 5 a 7 días sin apnea. Y la NAI recomienda suspenderla entre las 33 a las 35 si el bebé está estable, o sea que haya pasado también 5 días sin apnea. La europea no da ninguna recomendación y no recomiendan usar niveles a menos de que se esté administrando dosis muy altas. Por lo tanto, las recomendaciones, entonces, ¿cuál sería la dosis ideal? Una impregnación a 20 miligramos por kilo, con un mantenimiento entre 5 a 10, uno puede usar una dosis intermedia. Si el paciente persiste haciendo apneas, la puede aumentar hasta 10 miligramos por kilo. ¿En cuándo la vamos a empezar? De manera temprana, entonces en los pacientes menos en los primeros 3 días de vida o el día del nacimiento si el paciente queda en ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuánto tiempo? Hasta la semana 34 a 36 y en especial solamente el paciente que sigue haciendo estas apneas, se la vamos a extender y evaluar que el paciente esté libre de apneas por lo menos 5 a 7 días antes. Es importante tener en cuenta que la cafeína pues está siendo muy estudiada, que puede tener unos efectos negativos en el recién nacido cuando la madre consume cafeína, pero que en la etapa postnatal, en estos recién nacidos pretérminos, va a tener protección pulmonar, va a tener unos efectos sobre neuroprotección, también va a mejorar algunas habilidades visuales, pero que todavía nos falta a largo plazo mirar qué va a pasar con estos pacientes, sobre todo sobrepeso, hipertensión, enfermedad metabólica, y pues evaluar también que la cafeína a nivel ya de los adolescentes y los adultos va a tener, digamos, otras características que pueden ser no tan benéficas. ¿Qué sabemos entonces? Que la cafeína disminuye los episodios de apnea en los recién nacidos pretérmino, disminuye la distancia broncopulmonar, disminuye la duración del soporte de la vía aérea, va a aumentar la extubación exitosa en la primera semana al inicio del tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? Podría disminuir la duración de la ventilación mecánica invasiva, también de la ventilación mecánica no invasiva, puede disminuir el tratamiento de los pacientes con ductus arterioso. Y los beneficios inciertos, que todavía no estamos muy seguros de si la cafeína profiláctica desde el día de nacimiento va a reducir la falla de la ventilación invasiva, si puede o no disminuir la duración de la ventilación no invasiva, qué va a pasar a largo plazo con estos pacientes, en especial en la adolescencia, con respecto a la salud respiratoria, y si altas dosis son seguras y más efectivas, que como hemos visto todavía no se recomienda. ¿Cuáles son entonces nuestras conclusiones? El uso de la cafeína en apnea en el prematuro va a proveer algunos beneficios como reducción de distancia, reducción en la necesidad de tratamiento para ductus, va a tener un potencial reducción en la alteración del desarrollo. Hay una evidencia limitada para el uso temprano profiláctico. Dosis altas de cafeína van a reducir la falla de la extubación y pueden producir efectos benéficos sobre el neurodesarrollo. Y el tiempo de la suspensión de la edad va a depender de la edad gestacional, el momento del nacimiento, la edad postnatal y la maduración del centro respiratorio, que generalmente se alcanza entre la semana 34 a 36 en los recién nacidos pretérminos muy largos. Muchas gracias. Este es tanto el equipo del Hospital Universitario como de la Clínica Versalles, que sin ellos pues no podríamos hacer esta atención integral de los recién nacidos.